Pues estamos aquí platicando con el autor tapatío Sergio Vicencio, que acaba de sacar justamente su segundo libro propio, independiente. Ok, sí, Claro. Y que se llama Afuera. Entonces, pues vamos a estar platicando de este nuevo libro, pero también de toda tu trayectoria como escritor y también, pues, ¿qué más haces? Que nos platiques. Se hace de todo siempre y cuando alguien pague. Eso es lo importante. De entrada, muchísimas gracias, Cristi, por tenerme aquí. En segundo lugar, sí, Afuera sí es mi segundo libro, como dices, de Sí, autor impreso. independiente. Impreso. O impreso, ¿no? Porque No, tienes otro. tengo, o sea, impresos debe ser mi sexto o séptimo, ya no estoy contando, ya no me importa, nada me Uno de importa. esos. Pero la verdad es que en términos de sentir un libro como un libro mío, no todos. De alguna manera, esta colección, refiriéndonos a Afuera, que es una especie como de secuela espiritual de Roto, ¿no? Que es un libro de 2018, estos son bebés, estos no son libros, estos son mis babies, estos yo los quiero, los trato como pollitos, los empollo y los cuido. Estos dos proyectos han sido un fenómeno muy chistoso. Ambos han sido coediciones entre yo, el autor, y una editorial independiente local que es Paraíso Perdido, ¿no? Entonces, no son ni enteramente el producto de una editorial como algo comercial, ni un libro autopublicado. Son un híbrido, son algo intermedio que a mí me parece que es, para mí, no puedo hablar de otros autores, pero para mí es el punto ideal para tener una publicación. Estos libros no coinciden, por ejemplo, en tamaño y formato y forros con los de la editorial, son ligeramente distintos, pero entre sí son iguales, son el mismo tamaño, son el mismo formato, son casi el mismo paginado, mismo papel, mismas tintas, misma tipografía, y de alguna manera quiero hacer una trilogía. Esta es una pequeña obsesión que tengo. Falta otro. Sí, falta otro, y quiero continuar como por este caminito de libros que son de un contraste muy llamativo en sus forros, que se llaman, o sea, que tienen un título de una sola palabra y que van en esta vena de pequeños cuentos que de alguna manera son como sueños o pesadillas que penetran en tu sistema nervioso y no te dejan en paz. Esa es la intención con estos libros, y pues a ver si se puede. Afuera es el producto de muchos añitos de trabajo, como todo, creo que todos los libros de cuento, ¿no? Creo que ningún libro de cuento es como, ay, pues estos cuentos salieron estos 6 meses. No sé, bueno, no sé si hay autores. Anoche y ya se publican. No sé si hay autores que funcionen así, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que en esta compilación el texto más viejo es precisamente Corazones Milenarios, del que estábamos hablando hace un momentito antes de comenzar esta entrevista, y ese texto debo haberlo escrito antes de terminar la carrera. Te estoy hablando de 2006, 2007, ¿no? Entonces, son textos que llevan ahí en el horno años, pero todavía no se queman. Y el texto más reciente, que es el último de la antología, que se llama De Camino al Trabajo, lo terminé la semana que el libro se mandó a impresión. Ahí sí, como tú dices, pero es un texto que llevaba mucho tiempo guardado. O sea, estaba incompleto, estaba ahí como en forma de capullo, y pasó algo chistoso. Unos días antes de que comenzáramos la edición del libro, me di cuenta que uno de los textos lo tenía en un fallo de un concurso y se me había olvidado. O sea que quedó fuera. Y no, exactamente, no me atreví a ponerlo porque dije, bueno, me voy a tener poquita fe. ¿Qué tal si gano el concurso y me meto en una bronca? Porque el libro tiene que ser inédito, ¿no? El cuento. Entonces, pues me dio cosita y lo saqué, el libro. Y me quedó un hueco. Y yo quería más o menos llenarlo con algo que fueran de un paginado muy similar a los libros. Entonces entró este último texto de emergencia, y qué padre, porque es un texto al que ahora le agarré un cariño enorme, y de hecho es el responsable. No nos están viendo, pero el libro tiene en la contraportada, en la cuarta de forros, un robotito feliz que es el protagonista de este cuento. Entonces se volvió tan importante el cuento ya en la edición que decidimos meterlo en los forros del libro. Porque también eres
ilustrador, entonces eso también como que va formando tu libro que sea completamente tu idea. No sé si soy ilustrador. Estoy en contra de la idea de decir que soy ilustrador porque me siento incómodo casi siempre ilustrando. Soy muy malo, soy un ilustrador muy mediocre. Pero cuando hago este tipo de proyectos que son, digamos, coparticipaciones o coediciones mías, siempre los forros quiero tener control yo. Entonces, efectivamente, tanto en Roto como en Afuera, los forros, los diseños que están viendo son míos, ¿no? Las ilustraciones son mías. Y siempre son exactamente lo que yo quiero de ese libro, ¿no? Siempre tengo yo ya una visión como desde antes y me obsesiona y quiero que eso sea lo que te reciba en el librero. Por eso Roto y por eso Fuera son estos libros que brincan mucho, ¿no? Que son, bueno, a mí me parece que sí son muy llamativos en sus forros y que cuando los ves como que te dan esta ansia a ver, lo voy a agarrar, ¿De qué trata? ¿De qué va esta madre? Sí. Y bueno, me gustaría que nos platicaras de qué va Afuera. Es una compilación de cuentos, pero ¿cuál es el enfoque que le estás dando? Afuera es un sándwich. Tiene 2 textos que son ciencia ficción, únicamente 2. Y escogimos que esos 2 textos fueran el primero y el último. Queríamos hacer esta especie de viaje circular entre la editora, la correctora de estilo y yo, que de alguna manera fuera como empiezas con una experiencia de ciencia ficción, después todo el jamón del sándwich son cuentos de fantasía oscura, todos los que están en medio, que son 6, y terminas con otro cuentito de ciencia ficción. Ahora, no hay una monotemática. No soy monotemático en mis antologías de cuento. Conozco autores, y los admiro mucho, que los veo en redes sociales diciendo, mi siguiente antología va a tener este tema y ya. Y yo digo, qué gente más disciplinada y hermosa y enfocada, que pueden realmente escribir de una sola cosa. Yo me siento como un perrito cuando pasan muchos carros y no sabe a cuál perseguir, y se queda como menso. Eso me pasa a mí con los cuentos. Empiezo a escribir uno y a la mitad escribo una idea para otro y mientras tanto está surgiendo un tercero y luego termina fusionándose el tercero y el primero y nunca sé qué va a pasar. Ahora, sí soy muy disciplinado en cuanto a que una vez que empiezo una idea de un cuento, trato de hacer todo el arco narrativo antes de sentarme y escribirlo, ¿no? En eso sí soy muy disciplinado. Pero en cuanto a temas, tengo tantas tarugadas que decir y tantos sueños raros y tantas experiencias que no te puedo nunca prometer una idea monotemática, ¿no? Algo monotemático. Entonces, estos cuentos, si les buscáramos un leitmotiv, una idea central, yo tendría que decir que lo que siempre define lo que yo escribo es la idea del monstruo humano. Siempre hay monstruos humanos, siempre hay cosas raras que pasan, pero al centro no hay un Godzilla, un kaiju, un hombre con una máscara y un overol asesinando niños en Halloween con un cuchillo. No, nunca es ese tipo de monstruo como fantástico, totalmente sobrenatural. Siempre hay un elemento humano que se va ennegreciendo, se va como oscureciendo y solo entonces aparece el monstruo, ¿no? Después de que este humano se corrompe. Entonces hay cuentos de abuso, cuentos de soledad, cuentos de personajes desahuciados que por verse en esas situaciones horribles se monstrifican, ¿no? Y algunos no para mal y algunos sí. No sé qué tanto hayas leído, por ejemplo, ya del cuento. A la mitad. Voy de Afuera, voy a la mitad. De Roto me lo eché completo. Y también algo que pude notar es que Afuera tiene como una extensión de cada cuento, a diferencia de Roto. En algunos noté que son un poquito más extensos. Sí. Y pues eso, creo que cuando lo empecé a leer, igual Roto, al igual que lo que llevo de Afuera, me atrapó, te engancha la historia. A veces te parece un tanto grotesco, pero no ni al morbo ni al grado de decir ya no lo puedo, de dejarlo de leer, ¿sabes? Sí, no es gore, ¿no? No es gore, no es visceral, no es totalmente así como sangriento y violento,
pero siempre, o al menos yo siempre procuro que haya algo incómodo o inquietante. Eso sí, una de las dos. Me gusta que si estás leyendo en tu cuarto solo, de espaldas a la puerta, eventualmente tengas que empezar a voltear a la puerta y sentirte incómodo. Eso sí me gusta, pero no me gusta esta total visceralidad. Ahora, sí hay cuentos que son un poquito más viscerales a ratos, ¿no? Por ejemplo, en Roto, el cuento que titula la antología, que es Roto, que es el de la rata, es un cuento más o menos visceral, ¿no? En Afuera hay un cuento que se titula Tu más grande admirador, que siento que es el más brutal de la antología, ¿no? Que siento que es uno de los más fuertes, y al mismo tiempo siempre necesito meter unos pequeños textos de balance. Entonces siento que Roto y Afuera se despejan un poquito en que ambos tienen, por lo menos, por ejemplo, ambos tienen un cuento cómico. Siempre procuro que en cada antología haya un punto de descanso donde digas, esto me está matando, no puedo continuar, y de repente llega este cuento y dices, ay, ok, gracias, descansé un ratito, ¿no? En Roto es, ¿y cuál era el título de la película? Uh-huh. Que es este personaje que se queda dormido en el cine durante el apocalipsis y no sabe qué pasó, ¿no? Y en Afuera es un cuento que se llama Corazones Milenarios, que es de un escritor gordo y huraño que se muda al lado de su casa un vecino alemán que él sospecha que está haciendo experimentos en su sótano, ¿no? Entonces siempre tienen este dejo muy bobo los cuentos cómicos que hago. También siempre procuro que haya un cuento bonito. Dice por ahí una frase de teoría narrativa que ¿por qué te sigues pegando en la mano con un martillo? ¿Y por qué te sigues pegando en la mano con un martillo? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es porque se siente fabuloso cuando te detienes. Entonces, si tú atacas al lector con 10 cuentos y todos son densos y oscuros y pesados, ya no lo sientes, se desensibiliza. Hay que darle momentitos de relajación y de paz, y luego ¡pum!, otra vez le pegas, ¿no? Para que vuelva a sentir la brutalidad o la oscuridad, y otra vez le pesa. Eso sí tienen las dos antologías. Lo que también me gustó de Afuera, que es el cuento principal y el que le da el nombre al libro, es que trae muchísimos datos. O sea, se ve que hubo una chamba como de investigación, también de conocimiento, como de tus gustos personales sobre el tema de astronautas, como toda esta cuestión de, pues no sé, como externa a la Tierra. Y me gustaría también como hablar de ese cuentito, como toda esa chamba de que no solamente es escribir así lo que traes en la cabeza, sino que intentas un poco también como darnos una guía de qué es a qué te refieres, ¿no? Afuera, específicamente, vamos a referirnos al cuento de Afuera, ¿no? Que es el que titula la segunda antología y que es al que te refieres con esta cuestión de los astronautas, ¿no? Sí. Afuera fue un cuento que surgió de algo muy bobo, aunque no lo parezca. En aquel entonces yo estaba trabajando con alguien que era muy fanático de las teorías de conspiración, y entonces me daba mucha risa a mí que esta persona fuera como tan así, como que se pusiera el gorrito de aluminio, ¿no? Y buscando ciertas cosas de los temas de los que yo hablaba con esta persona, me empecé a topar con estas ideas locochonas, ¿no? De las historias de astronautas que realmente han salido de la Tierra, o sea, de astronautas reales, pues, y que han tenido experiencias que no han podido explicar, pero que ellos creen fueron verdaderos contactos extraterrestres, o por lo menos con cosas que no eran enteramente humanas, ¿no? Y le empecé a entrar a ese tema y dije, muy interesante, si te quitas el gorrito de aluminio y buscas como los testimonios reales, hay testimonios interesantes. Pero te voy a platicar otra cosa de ese cuento que creo que nunca he platicado como públicamente. Ese cuento hace unos años lo convertimos en un radiocuento con Gaby Bautista, con una amiga mía, mentora mía de Radio DG, y lo sometimos a Google para un proyecto en el que Google iba a hacer apoyos con podcasts. Y dentro de 1,200 seleccionados, iban a seleccionar a 10 para irse a trabajar a Google, bueno, para hacer cosas Google. Nosotros quedamos en 12.
Sí, fue súper triste y al mismo tiempo muy padre, ¿no? Porque llegamos, hicimos todas las etapas, nos avisaron en las semifinales, o sea, nos dijeron, ustedes están dentro de las semifinales, nada más falta una entrevista final, ¿no? Hicimos la entrevista final y yo siento que fue una entrevista muy positiva, pero también siento que a ellos el cuento les parecía como muy pequeño como para hacer un podcast extenso, ¿no? O sea, ellos querían algo mucho más ambicioso. Sugerimos la posibilidad de hacer una onda con Cyberpunk, que también es algo en lo que estaba trabajando yo en ese momento, y como que a Google le llamó más la atención ese segundo proyecto, pero por un lado fue como, bueno, como este proyecto no es tan ambicioso, le vamos a dar lugar a alguien más, ¿no? Entonces, entre 1,200 personas estuvimos a 2 lugarcitos de quedar en una beca de Google para hacer podcast, que creo que hubiera sido un cambio de vida, definitivamente, y fue gracias a este cuento que yo le pasé precisamente a Gaby Bautista, que ella, junto con un técnico de sonido muy bueno, hizo en Radio Cuento, y es un texto que se presta, ¿no? Porque todo es diálogo. Al final del cuento, obviamente, no voy a spoilear nada, para que compren el libro, compren afuera, pero al final del cuento, obviamente te queda esta duda, ¿no? De, ¿es gorrito de aluminio o hay algo más, ¿no? O hay una verdad oculta detrás de esto. Sí es un cuento muy investigado, sí es un cuento complejo de alguna manera, porque tiene, como dices, mucho dato duro, mucha información. Me atrevo a decir que el 80% de la información que hay en ese cuento la cotejé bastante bien, ¿no? O sea, fechas y nombres y todo. Que debe haber alguna que otra falsedad y ficción ahí, sí, porque de nuevo estamos en el territorio del gorrito de aluminio, ¿no? En el border del gorrito de aluminio, pero fuera de lo conspiranoico, es un texto al que le tengo mucho cariño también por esa anécdota que te platiqué, que fue como, me dio la esperanza de que sí era un buen texto, ¿no? Esa experiencia fue como, ok, este texto sí vale la pena, ¿no? Si Google lo está reconociendo por el simple hecho de haberlo leído, ok, debe de tener algo ahí chido, ¿no? Sí, de hecho sí, te engancha y sí te queda como de, pues como cierto aprendizaje, ¿no? Que dices, órale, este datito no lo sabía, y nos da, pues a todos los que leemos, o a la mayoría, creo que sí nos da por buscar las referencias que leemos, o no sé, algunos libros que son de música, pues busca la rola, ¿no? Como para ambientarte. Y también lo logra. Y otra cosa de las que me gustó del libro es que pues combinas como varios formatos, por decir algo, ¿no? De que está este diálogo, usas solamente mucha descripción, y a veces como que también describes, pero de verdad te puedes imaginar las escenas, o dejas ahí como ciertos aspectos que no dices totalmente, pero los puedes percibir, ¿no? Los puedes intuir de que pasó esto o aquello, sin que lo expliques demasiado. Y bueno, creo que es un buen hermanito de Roto. Eso me gusta, qué bueno que se sienta así. Sí, se siente ahí como okay, que van a la par. Y bueno, esperemos que pues pronto, la próxima fil ya esté el tercero. No sé, mira, te vamos a presionar. No me presiones, pero no, bueno, quiero decir algo al respecto. Cada vez, y eso es algo que a mí como autor me parece positivo, creo que cada vez tengo cosas más, de alguna manera, extensas que decir, ¿no? Con Roto los cuentos son más y más cortos, ¿no? O sea, son 13 cuentos muy breves. En Afuera ya son 8 mucho más largos, ¿no? Y siento que para la tercera parte ese fenómeno se va a exacerbar. Tengo algunos cuentos largos por ahí ya como trabajados que digo, híjole, son larguísimos, van a quedar 3, ¿no? Para el tercero. Pero también este año 2022, digamos, el año que va a comenzar, estoy empezando a sentirme por primera vez seducido en serio por la posibilidad de una novela. He escrito novelas, técnicamente he escrito 3 novelas que jamás he publicado, o sea, que las he escrito y las he dejado en el tintero y digo, no, esto no está bien, esto no está listo, ¿no? Escribí una novela como para niños, escribí una novela que después se convirtió en mi primera novela gráfica, En el espejo de arena,
y escribí una novela en la carrera que un maestro me obligó a escribir porque era parte de la materia y la tuve que escribir así toda en 6 meses, así toda mal. Y bueno, lo he hecho, pero por primera vez ahorita siento como el deseo de contar ciertas historias que solo se pueden contar en ese formato. Entonces, seriamente estoy considerando que mi siguiente libro va a ser una novela. No sé, a lo mejor a la mera hora vuelvo a mi distracción de perrito a perseguir todo tipo de carros y fallo. Pero si logro concentrarme un año en una sola cosa, sí me gustaría que mi siguiente libro fuera una novela. Y después de ese, ya concentrarme en la tercera parte de esta trilogía de libros de una sola palabra. Que me obsesiona también esta idea de que el tercer libro se llame Nada. No sé por qué, o sea, roto afuera y después nada, ¿no? Y después nada. Y estoy como muy casado con esta idea, como yo diseño los forros, de hacer algo, un forro muy minimalista, un forro que veas en el librero y se vea como un libro que está totalmente impreso en blanco. No sé, todavía estoy peloteando con cosas, todavía no existe. Y se supone que llevan nombres de cuentos, entonces tendría que existir un cuento titulado Nada. Pero podemos trabajar en eso. También que abra, ¿no? Ajá, sea el primero. Exactamente, que sea el primero. Y bueno, también es muy bonito que cuando compras el libro, bueno, a mí también me tocó, como a muchas otras personas que vi por ahí en las redes, que nos llegan los libros con una ilustración tuya, entonces se siente como esa cercanía, ¿no? Esa importancia que tienes con los lectores, que se me hace también muy chida, como una aportación extra a tu trabajo. Y pues no sé dónde lo podemos encontrar, si está aquí en la FIL, y si no está, ya cuando se acabe la feria, pues se va a seguir vendiendo. Sí. Entonces, ¿cómo lo podemos encontrar? Les doy todas las maneras, porque sí hay muchas maneras, y hay unas más complejas, pero más interesantes, como dices, que otras. Bueno, en este momento, durante el marco de la FIL, todavía lo pueden encontrar en el stand C5 del área nacional de la Feria Internacional del Libro. Esto es el pasillo de los Independientes este año, y está en el stand de Impronta. Impronta tiene este año a Paraíso Perdido y tiene a tipo taller, entonces está ahí el libro. Vienen, lo compran y ese es el modo fácil. Después de la FIL, por supuesto que el libro va a seguir disponible, va a estar en librerías y va a estar, sigue cruzando los dedos si todo sale bien, también ya va a entrar a Sótano, que eso es una muy buena fuente de distribución. Todavía está en pláticas con Sótano, pero por lo menos si no, va a estar en todas las librerías locales habituales y va a estar en distribución nacional, o sea, es decir, va a estar en DF, va a estar en Querétaro, va a estar en... Se supone que sí, tiene que estar. Hay otras dos maneras de hacerse de este libro. Si están ustedes en zona metropolitana de Guadalajara, me pueden mandar un mensajito a mí directamente por redes sociales y precisamente, como dice Cristina, lo compran directo con el autor. Yo les mando el libro abierto, si lo piden, firmado, con un pequeño separador especial y con un sobrecito dibujado a mano por mí. O sea, es como una cosa muy preciosista, sí, ¿no? De alguna manera me gusta como premiar a la gente que compra del autor, porque hay o sea, en la maquinaria capitalista comercial del libro, las grandes librerías se quedan con un buen porcentaje de los costos del libro y la editorial se queda con otro. Entonces, siempre que ustedes compran en una librería, al autor le llega un 45% del costo del libro, si acaso, ¿no? Menos de la mitad. Menos de la mitad, definitivamente menos de la mitad. Si le compran al autor, y yo soy un autor muy dispuesto a vender, le llega el 100% al autor y el autor está muy feliz, se los confieso. Hay una última manera de que se hagan ustedes, tanto de afuera como de roto. Estas modalidades que he dicho aplican para ambos libros. Y esta última modalidad es, yo tengo un podcast en patreon.com/Sergio Vicencio. Tienen que pagar, es un podcast, digamos, de suscripción, cuesta $1, la modalidad más barata. Pero si ustedes se suscriben con $5 en vez de con $1, les mando una copia del libro. O sea, también es parte como de este asunto, ¿no? Nada más hay un asterisco. Si ustedes están fuera de Guadalajara, digamos, y quieren suscribirse y que les envíe el libro, tendrían que costear el envío. Es lo único. Pero igual se llevan su libro gratis y a mí me apoyan y se llevan casi 150 horas de podcast original que ya tengo ahí grabado, entonces vale mucho la pena. Si no quieren arriesgarse a hacerlo a ciegas,
vayan a Spotify o a YouTube en este mismo momento y busquen Bajo el Puente del Troll, que es el nombre de mi podcast, y pueden darse un quemón enorme gratis de lo que hago en ese podcast, y ahí ven si se animan con $1 o con $5 y se llevan su afuera o su roto o su todo lo que quieran, y ahí lo platicamos. Pues no sé, que nos quieras compartir algo más. Digo, sabemos que no solamente te dedicas a escribir, haces un montón de cosas, y también está chido que le dediques a hacer un podcast, a subir contenido que podamos disfrutar con historias, que también investigas y que pues sí hay que decir, tienes como esta habilidad para contar, como se escucha bien. Ojalá, ¿no? eso espero sí, tener un cachito de esa habilidad. Yo como escucha lo puedo notar, entonces también como reiterar la invitación, ¿no? A que si les gusta a lo mejor lo que pueden escuchar en tu podcast, se van a interesar súper más por los libros. Lo último que puedo decir es eso, pues fuera de mi literatura, si les interesa el podcast de horror, fantasía, mitología y crimen verdadero, que son más o menos los 4 temas en torno a los que giro, vayan a escuchar también Bajo el Puente del Troll. Ya saben, está en YouTube, Bajo el Puente del Troll, está en Patreon y también está en Spotify, todo bajo ese mismo nombre, Bajo el Puente del Troll. No se van a arrepentir, son muchas horas de entretenimiento que pueden escuchar ahí, y ya si se animan, pues vayan y apoyen en Patreon para que un escritor pueda seguir diciendo tarugadas de internet y ustedes se puedan seguir entreteniendo mientras manejan o están en el gimnasio. Pues bueno, gracias por la entrevista, por compartirnos lo que escribes, y ahí queda pues la invitación a que compren los libros, a que te escuchen, a que sigan tu trabajo y a que estaremos pendientes a ver próximamente, en los próximos años, que sigas en esta movida de escribir, porque creo que a cualquiera que le guste los cuentos y pues simplemente leer algo bien escrito, ahí está tu propuesta, y bueno, pues compren el libro. Gracias por escuchar y gracias por leer.